¿Te has preguntado qué pasaría si hay desabasto de alimentos en las plazas y en los supermercados? ¿Cómo le harían tú y tu familia para sobrevivir? Pues aquí te enseñaré cómo hacerlo. Mi nombre es Gerardo Castillo y te voy a presentar el curso Cómo alimentar a los que amo en tiempos de crisis con un huerto en casa. Este es un proyecto de la Red de Supervivencia Solidaria. ¿Sabías que la FAO pronostica para algunos países un desabasto alimentario en los próximos meses, así como la pérdida de cosechas que no se puedan trasladar debido a los cierres aduanales entre países, producto a su vez de la contingencia sanitaria que estamos viviendo en todo el planeta? ¿Te imaginas que fueras tú quien estuviera en esa situación? Suponiendo que fuera así, considera qué tipo de alimentos serán los más importantes. Por ejemplo, en la situación actual, los especialistas nos han dicho que lo mejor para reforzar nuestro sistema inmunológico en contra de este virus son los alimentos alcalinos, es decir, frutas y verduras, nada de carnes, o en la menor proporción. Para esto, según la FAO, un metro cuadrado de hortaliza puede producir hasta 20 kilogramos al año de alimentos orgánicos y con un alto valor nutricional. ¿Sabías que a través de un huerto en tu casa puedes producir tus propios alimentos? Lo que te proponemos es que independientemente del espacio con que cuentes y de los materiales que tengas a tu disposición, hagas un huerto en tu casa. El objetivo es darte una idea general de qué tamaño de contenedores requieres, de acuerdo a lo que vas a sembrar o plantar, cuándo hacerlo y cómo hacer un sustrato adecuado para el desarrollo de tus plantas, así como algunas recomendaciones de qué sembrar en estas fechas. Como les contaba, este será un curso introductorio al trabajo del huerto, donde iremos realizando paso a paso la creación del mismo para que puedas constatar cada una de las etapas. Serán estos espacios los designados para la remodelación y adaptación del huerto en casa. Existen dos tipos de cultivos. Los cultivos conectados, que son aquellos que van directo a tierra, que pueden estar en bancales, terrazas y tierras de labranza. Y también los cultivos desconectados, que son todos aquellos que no tienen contacto directo con el suelo. Es decir, las bolsas, las macetas, los cajones. Por ejemplo, las bolsas pueden ser bolsas de plástico, costales de yute, etc. En las macetas tenemos macetas de barro o de plástico, como podrán ser también cubetas de pintura o de detergente, así como incluso envases de PET reciclados. Los cajones encontramos los guacales de plástico o de madera adaptados para hacer maceta e incluso cajoneras. Hay que asegurarse de tener un buen drenaje para garantizar que nuestras raíces no se pudran. La capacidad de los contenedores va de aquellos que son menores de 5 litros y generalmente se utilizan para germinar las plantas, para su posterior trasplante a una maceta más grande o a una tierra directa. A estos los denominamos germinadores. Como podemos ver, tenemos desde 100 mililitros, 150, 500 mililitros, 1 litro y 2 litros. Es importante ver que hay dos tipos de drenado, el drenado inferior y el drenado lateral. ¿Ok? Incluso se pueden mezclar. ¿Cómo determinar la capacidad y el tamaño de nuestro contenedor? Pues muy fácil. Sacamos el área por la profundidad. Por ejemplo, si tuviéramos una cubeta de 19 litros, que es una cubeta de pintura, sacamos estas conversiones, sacamos el radio, es pi por radio al cuadrado. Esto lo multiplicamos por la profundidad, que serían 35 centímetros, y lo dividimos entre 1000. Igualmente, si la superficie fuera cuadrada, como el caso de los guacales, que suelen ser de 30 por 40 por 25 de fondo, sacamos eso lo dividimos entre 1000 y tenemos una capacidad de 30 litros. ¿Ok? ¿Cuál es la profundidad apropiada de cada contenedor? Para contenedores de 2 litros como este, requieren entre 8 y 10 centímetros de profundidad. Esto es porque es el espacio que requieren para que la raíz se desarrolle. Los contenedores de 5 litros requieren entre 12 y 15 centímetros. ¿Por qué estos solo se usan para germinar la planta? Porque si la planta madura, no tendrá el espacio suficiente para que las raíces
se desarrollen de manera adecuada. Por ejemplo, aquí se nos puede desarrollar muy bien una lechuga, pero si la queremos tener estacionada la lechuga y no cosecharla, sino estar cosechando las hojas, solo recortar las hojas que vamos a utilizar, aquí tendrá una limitante y en un determinado tiempo la raíz se asfixiará. ¿Ok? Para los contenedores de 5 litros, como es el caso de este recipiente, la profundidad adecuada es entre 12 y 15 centímetros. Para aquellos recipientes de 10 litros, como puede ser este, obviamente no está perforado, pero es para que vean la dimensión, la profundidad tiene que ir entre los 15 y los 20 centímetros. Para contenedores de 15 litros, la profundidad tiene que ser de entre 20 y 25 centímetros. Para contenedores de 19 a 20 litros, la profundidad mínima tiene que ser de 30 centímetros. Para contenedores de 40 litros, necesitan 40 centímetros de profundidad. Ahí lo recomendable es que los cultivos que vayan a hacer para esa dimensión, aproveches el espacio abierto que tengas para plantarlos directo a tierra. Vas a usar muchísima tierra para cultivar ese tipo de plantas. Obviamente, si lo que tienes es una terraza o una azotea, bueno, tendrás que llenar tu contenedor de tierra. Todo esto es necesario para el correcto y apropiado desarrollo de las raíces de nuestras plantas. Los sustratos. Los sustratos ideales están hechos de compost de hoja, mezclados ya sea con turba o fibra de coco, así como pueden estar mezclados el compost con la arena de río, o como podríamos mezclar el compost con cascarilla de arroz, o incluso con perlita y vermaculita. Eso será difícil de conseguir en estas épocas que no podemos salir mucho de casa, ¿cierto? Entonces hay otras opciones. Otra opción ideal es mezclar cartón, es mezclar compost con materia seca e ir haciendo capas de este sustrato. Si no tenemos compost en casa, lo que podemos hacer es agarrar tierra de jardín y mezclarla con materia seca. Así que vamos a hacer un pequeño ejercicio en este recipiente que tampoco tiene perforaciones, pero es solamente para que lo hagamos didáctico. Las herramientas básicas del jardín son estas palas jardineras y este pequeño rastrillo. Si tu jardín ya va a ser un bancal o directo a tierra, es recomendable que tengas un pequeño talacho o una pala jardinera. ¿Ok? Entonces iremos viendo cómo vamos a rellenar y en qué proporciones. Aquí previamente ya les marqué qué espacio es el que va a tener cada uno de los elementos. Okay. Aquí hay que aprovechar toda la materia seca que tengamos en el jardín. Como pueden ver, vamos quedando en capas. Esto le va a permitir a la tierra que se vaya oxigenando y que no se apriete, ya que la tierra del jardín normalmente se esponja, ¿no? Tenemos barros normalmente en nuestros patios, así que iremos haciendo capas entre unas y otras. Tratemos siempre de que nuestra última capa sea de tierra. Porque aquí será donde germinemos nuestra semilla y donde se desarrolle. ¿Ok? Recuerda que la siembra de la semilla siempre será el triple de profundidad de la semilla, lo que la hundirás en tu sustrato. En caso de hacer cuando querramos hacer una plantación de esqueje, cortaremos una pequeña rama que no esté ni muy blanda ni demasiado rígida. Iremos cortando las hojas porque de aquí es de donde empezará a enraizar. No la queremos tan larga
midamos que tenga espacio, ok, y cortemos las hojas más grandes, porque esto va a deshidratar nuestra rama y evitará su desarrollo. Ok, se introduce se cubre nuevamente de tierra. Siempre tratemos de que queden rebosantes nuestras macetas. Con el tiempo siempre se irán sumergiendo, ¿ok? Este es el ejemplo de cómo se haría. Recuerda que los riegos tienen que ser abundantes, casi anegando, y pueden llegar a ser después de cada tercer día. El chiste es ver que nuestro sustrato siempre esté húmedo, por lo menos mientras esté enraizando. Obviamente este solo es un ejemplo de cómo se haría, ¿no? Puesto que no tiene el drenaje y se tiene que hacer a suelo. Pero como puedes ver, hay varias capas que le van a permitir que la raíz se oxigene cuando empiece a crecer, ¿ok? Recuerden siempre unas tijeras. Al final es recomendable poner en la capa superior un acolchado de materia seca. Este permitirá que la humedad no se pierda tan rápidamente. ¿Cómo elegir el cultivo que pondremos en nuestro huerto? Es importante considerar lo siguiente. ¿Cuál es la frecuencia con que se consume en el hogar? ¿Qué tan adecuado es el clima? Si estamos en la estación adecuada, ¿cuál es el tiempo de cosecha? Si 2, 3, 4 o más meses. ¿Qué tipo de cuidados requiere nuestra planta? Y si es que implica mucha dificultad y vamos comenzando con el huerto, probablemente terminemos desmotivándonos. ¿Cómo sembrar y en qué época? Lo recomendable es basarse en las fases de la luna. Es decir, cuando la luna está menguante, hacer todo aquello que tenga que ver con la tierra y las raíces, como trasplantar, abonar, enterrar esquejes, sembrar raíces y plantas perennes, así como cosechar raíces como pueden ser los bulbos o los tubérculos. También es un buen momento para desmalezar o hacer podas desvigorizantes. Es decir, si tenemos un pasto que hay que controlar, es un buen momento para podarlo, o hacer una poda de formación en un árbol que no queremos que crezca demasiado. Cuando la luna es nueva, lo recomendable es cortar la leña. Cuando la luna es llena, lo que nos conviene es remover el compost. No es recomendable en la luna llena hacer ni podas ni riegos. Y cuando la luna es creciente, que se va llenando nuevamente, nos conviene hacer todo lo referente a flores, hojas, tallos, frutos, injertos y podas vigorizantes. Todo aquello que se mantenga como fase aérea. ¿Cuáles son las recomendaciones? De acuerdo al tipo de contenedor que tengas y por los tiempos de cosecha, te recomiendo que en un contenedor de 5 litros puedes plantar lechugas que se te darán en 2 meses. También puedes plantar la cebolla que cosecharás en 3 meses. Para un contenedor de 10 litros, en 2 meses podrás cosechar espinaca y rábanos. En 3 meses podrías cosechar acelgas y en 4 meses zanahorias. Para un contenedor de 15 litros, en 2 meses podrías estar cosechando pimientos y en 3 meses tomates cherries. Para contenedores de 19 o 20 litros, en 2 meses podrías estar cosechando brócoli y en 3 meses papa. Para los 4 meses podrías cosechar col, pepino, tomate y calabacín. Para contenedores mayores, que serían los de 40 litros, es recomendable el melón, la calabaza, el maíz y la sandía, los cuales cosecharás arriba de 5 meses. Repito mi sugerencia, si tienes un espacio de jardín, ese tipo de cultivos hazlos directo a tierra porque tendrán más oportunidades de éxito.
La asociación de cultivos es la protección de cultivos con múltiples especies. Un ejemplo de ello es la milpa mexicana, integrada por maíz, frijol y calabaza, y en algunas regiones por chile y quelites. Esto permite una biodiversidad que evita que las plagas acechen nuestro huerto. Como pueden ver, esta es la diferencia entre la tierra del jardín, que es prácticamente arcilla, con nuestra tierra de composta. La tierra de composta se hace con una mezcla similar en distancia, que serían 2 dedos entre cada capa de esto. La haríamos igual. Como pueden ver, tenemos hasta lombrices. Metemos una capa de verde, una capa de seco, una capa de materia verde y una capa de materia seca. Uno es carbón y otro es nitrógeno. Eso ayuda a la descomposición y a que no se hagan moscas en nuestra composta. Bueno, te recomendamos comenzar cuanto antes con tu huerto en casa. A manera de resumen, te repetiré lo que vimos hoy. El mejor sustrato es la composta. Si tienes composta en casa y la puedes mezclar con turba, perfecto. Pero si no la tenemos, podemos hacer mezclas de composta con materia seca o de tierra de jardín con materia seca. Recuerda, es una capa de composta, una capa de materia seca, otra capa de composta, otra capa de materia seca y una última capa de composta o de tierra, dependiendo cómo hagas la mezcla. ¿Cómo haremos la composta? La composta es una capa en la parte inferior de nuestro recipiente o contenedor de composta o microorganismos que ayuden a la descomposición. Después una capa de materia seca, una capa de materia vegetal, otra capa de materia seca y otra capa de materia vegetal y así sucesivamente, recordando siempre poner al final una capa de materia seca, ya que eso evitará que nos invadan las moscas. ¿Cuál es la función de la materia seca? Agregar carbono a nuestra mezcla. Y la materia vegetal nos agrega nitrógeno. ¿Ok? Bueno, recordando que puedes hacer tu cultivo ya sea por semillas o por esquejes, recuerda siempre tener en cuenta la dimensión adecuada para tu planta y el contenedor que vas a requerir. Aquí te hago unas sugerencias. Para contenedores de 5 litros, la lechuga y la cebolla es lo que puedes empezar a plantar. Para contenedores de 10 litros, espinaca, rábanos, acelga y zanahoria. Para contenedores de 15 litros, lo recomendable son los pimientos y el tomate cherry. Estos dos es necesario germinarlos antes de pasarlos al recipiente final de 15 litros. Para recipientes de 20 litros, el brócoli, la papa, la col, el pepino, el tomate y el calabacín. Estos dos últimos también tienen que germinarse. Para recipientes de 40 litros, el melón, la sandía y la calabaza, siendo el melón también necesario que se germine previamente. En la medida de lo posible te recuerdo que si tienes espacio en un patio, es mejor que los de mayor proporción de tierra los pongas directo a tierra. ¿Cuál es el plan propuesto? Durante la luna llena hay que remover el compost, en caso de que ya lo tengamos. Lo que se propone en este momento es, por la premura de la situación que estamos pasando, es ponernos a preparar cuanto antes los contenedores. Este tiempo de luna llena nos da una pausa para que empecemos a preparar ya sea los bancales o las macetas que vamos a usar. Para la siguiente etapa, que va a ser la luna menguante. A esto se le llama el periodo terrestre, es decir, todo lo que va a tierra que tenga que ver con raíces, y es el mejor momento para hacer trasplantes, para hacer esquejes o sembrar todo lo que tenga que ver con raíces y plantas perennes. La luna nueva es el momento ideal para los abonos, pero en este caso lo que tenemos que hacer es seguir preparando contenedores, ahora para la siguiente etapa de plantación, la cual es durante la luna creciente y a esto le llamamos el periodo aéreo, que es el mejor momento para hacer injertos, así como para sembrar y plantar hortalizas de flores, de hojas, de tallos o de frutos. Te invitamos a que lo realices en tu casa y que nos mandes fotos, videos, imágenes, así como preguntas y sugerencias de qué más quisieras que habláramos. Y recuerda que nos puedes encontrar en
en el hashtag Pragmatic Actions o Red de Supervivencia Solidaria o la Red de Difusión Cultural. Somos la Asociación Civil Desarrollo Pragmático de las Capacidades Humanas. Recuerda darle like al video y compartirlo en tus redes sociales, así como suscribirte al canal. Gracias y esperamos que pongas manos a la obra.